Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hemos acabado viendo una semana bastante alcista de nuevo en los mercados. Al principio de la semana parecía que había alguna duda, pero al final de la semana hemos visto cómo, quizás apoyado por esos resultados empresariales que han sido bastante buenos en este primer trimestre del año, pues ha apoyado que los índices y las bolsas se mantengan al alza al cierre semanal. Pero también hemos visto datos económicos interesantes que nos han dejado un sabor de boca un tanto agridulce. Lo comentaremos ahora en la sección del comentario. Así que bueno, ha sido una semana que, aunque hemos visto que las bolsas se han mantenido al alza, cuidado porque quizás ha habido algunos datos que no acompañaban. Ahora, como os digo, vamos a hacer una lectura de todo ello. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues aparte de ese comentario, vamos a ver también los datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana, que como vais a ver hay bastantes pero que muy interesantes y que debemos de prestar atención. Vamos a ver también ese calendario económico que tenemos la próxima semana y esas empresas que van a seguir presentando resultados en Estados Unidos. Veremos todas las acciones que me habéis pedido durante la semana y también vamos a ver un repaso de los índices, porque ahora la pregunta que está haciendo todo el mundo es si ya parece que ya hemos pasado lo peor, ahora ya estamos en el punto para empezar a pensar en máximos en los índices americanos. Pues bueno, vamos a ver si con ese análisis de los índices ya tenemos razones suficientes para pensar que vamos a tener una vuelta directa a esos máximos en Estados Unidos, porque en Europa, como ya habréis visto, estamos prácticamente en esos máximos que veíamos antes de esas turbulencias en los mercados. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. ¡Vamos al lío! Bueno, pues esta semana, como os decía, hemos conocido datos económicos interesantes, de esos que decimos que hay que prestarles bastante atención, sobre todo ahora que estamos pendientes de si los aranceles causarán daño a la economía, no causarán daño, nos iremos a una recesión o no nos iremos a una recesión. Los primeros datos interesantes que conocíamos esta semana era ese dato del PIB del primer trimestre en Estados Unidos. Después de esas previsiones que se hacían, pues bueno, parece que ese dato se ha mantenido bastante negativo y lo que nos está marcando es que en ese primer trimestre del año en Estados Unidos no va a haber crecimiento, es decir, esas previsiones que se hacían no eran tan catastrofistas, sino que quizás estaban representando la realidad. También hemos conocido datos de la confianza del consumidor en Estados Unidos que muestra que claramente se está deteriorando. Eso es mala señal, porque si se deteriora el consumo, eso evidentemente puede acabar haciendo que se enfríe la economía. Pero habían ciertos datos que también se le estaba prestando bastante atención, como eran esos datos del empleo, para ver si llegábamos a ver datos negativos del empleo que provocase que por fin la Fed dijera que va a bajar los tipos de interés. Y sí que es verdad que a mitad de semana salieron los datos de las ofertas de empleo en Estados Unidos. Fue un dato que se mantuvo bastante por debajo de la previsión. Eso quizás apoyaba la idea de que la Fed tendría que acabar bajando los tipos y que la bolsa se lo tomaría bien. De hecho, acabamos viendo un impulso importante en las bolsas, pero de cara a final de la semana conocimos la tasa de desempleo en Estados Unidos y lo que acabamos viendo era que el empleo todavía se mantenía estable, es decir, que todavía no estamos viendo ninguna turbulencia en ese dato del empleo. Y podríamos pensar, bueno, entonces si justamente antes de ese dato hemos visto que las ofertas de empleo habían sido negativas y hemos visto que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo también se mantuvieron por encima del esperado, de decir, dato negativo, y la bolsa se lo tomó bien porque la Fed tiene que bajar los tipos de interés, y luego empezamos a ver con esa tasa de desempleo que se mantiene en ese 4,2, pues a lo mejor el mercado se lo tendría que haber tomado mal. Pues no, vimos como el mercado también de nuevo se lo tomaba bien. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de eso es que cuando vemos datos negativos el mercado parece que no se fía demasiado, pero cuando vemos datos positivos para que suban las bolsas siguen manteniéndose al alza. Yo creo que la sensación que tiene ahora mismo el mercado es que al final todo esto no va a provocar una recesión importante en Estados Unidos, que quizás veremos alguna turbulencia como veíamos en el año 2022 cuando parecía que nos íbamos a una recesión, pero luego al final vimos cómo se mantuvo el crecimiento. Y hay que tener en cuenta que los efectos de esos aranceles, que no son tanto por los aranceles como veremos en ese vídeo exclusivo de los miembros del canal, quizás las repercusiones que tengan no son tanto en el corto plazo, y los datos que vemos sobre todo del empleo son datos atrasados. El empleo cuando se deteriora es cuando van pasando los meses, no es el primer efecto de esos aranceles. Quizás son, como veréis, datos quizás que son una consecuencia de esos aranceles, una consecuencia secundaria. Por lo tanto, quizás por eso no hemos visto cómo esa tasa de desempleo se deterioraba de forma importante. Sin embargo, la lectura que ha hecho el mercado es, vale, todavía se mantiene fuerte el empleo, no vamos a ver una recesión. Por lo tanto,
La duda ahora mismo está en si lo que está valorando de forma importante los inversores, como hemos visto quizás los últimos años, es si se deteriora el empleo, es bueno para las bolsas porque la Fed bajará tipos y eso volverá a hacer que la economía vuelva a reflotar, o si por el contrario, si esos datos del empleo son negativos, cuidado porque nos vamos a una recesión económica y ahí, aunque baje tipos la Fed, quizás las bolsas pues van a acabar viendo una caída bastante importante. Es quizás ese interrogante que hay ahora mismo y veremos a ver qué peso tiene todo ello. Como os vengo comentando durante las últimas semanas, me da la sensación ahora mismo de que el inversor institucional es quizás el que tiene un poquito más de miedo y se ha retirado un poco y ha bajado su exposición a la renta variable, pero el inversor particular, el inversor pequeño, está viendo grandes oportunidades con estas correcciones y de hecho con el rebote tan fuerte que hemos visto tras esa caída que veían la primera y segunda semana de abril, pues la verdad que pensarán que están en lo cierto y que pueden seguir con el impulso de vuelta a máximos. Pero eso, como os decía antes, lo veremos posteriormente en el análisis técnico de los índices. Y bien, vamos a ver esos datos económicos interesantes que tenemos esta próxima semana. Como vais a ver, son pocos, pero podemos decir que bastante intensos. En la sesión de lunes vamos a tener el PMI de servicios de abril en Estados Unidos. También el PMI manufacturero del ISM también del mes de abril. Son datos muy interesantes, son claves. ¿Por qué? Porque el PMI, como ya sabréis, es un dato adelantado de la economía y nos da una previsión de qué piensan quizás esos directivos de las empresas de lo que pueda acabar sucediendo en los próximos meses. Y en una situación tan clave como la actual, de tanta incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder en los próximos meses, estos datos son clave. Además, si tenemos en cuenta que el sector servicios es el que más peso tiene en la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que hay que prestar muchísima atención a ese dato. Primero a las 4 menos cuarto de la tarde y luego a las 4 de la tarde hora española en la sesión de lunes. Si nos vamos al martes, pues fijaros que no tenemos ningún dato que sea especialmente relevante, menos quizás ese GDP Now de la Fed de Atlanta. Recordad que ahora es del segundo trimestre y cuando veíamos los datos del primer trimestre es cuando estábamos viendo que se podía empezar a deteriorar de forma importante la economía de Estados Unidos. Fue el primer dato que nos anticipaba que se enfriaba la economía de Estados Unidos y al final no ha ido tan desencaminado. Por lo tanto, hay que prestar atención para ver si al final se ve que también ese deterioro llega al segundo trimestre de Estados Unidos y acabamos viendo una recesión técnica en Estados Unidos. En la sesión del miércoles, muy pero que muy importante, la decisión de los tipos de interés, no tanto por cual sea, que se espera que se mantengan esos tipos de interés en el 4,5%, sino para ver la previsión que se tiene para los próximos meses. Vamos a ver si después de esos datos del empleo, vamos a ver si quizás a lo mejor tienen la sensación de que pueden llegarles a bajar en los próximos meses o si por el contrario quieren esperar a ver si ese efecto de los aranceles, de esa reducción del comercio en Estados Unidos y China provoca un aumento de la inflación y no podrían llegar a bajar los tipos de interés. Si nos vamos a la sesión del jueves, pues fijaros que tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ya sabéis que es un dato que no suele mover demasiado al mercado, pero sí que hay que prestarle atención porque a lo mejor podemos empezar a ver si se deteriora o no el empleo en Estados Unidos. Esta semana hemos visto cómo se mantenía por encima de lo esperado y de hecho se mantenía en una zona donde a partir de ahí, de esos 240.000 peticiones de subsidio por desempleo, se puede empezar a pensar que se está empezando a deteriorar el empleo en Estados Unidos. Por lo tanto, es clave ver si ha sido un simple dato puntual o es el comienzo de una nueva tendencia negativa para Estados Unidos. También tendremos a 7 de la tarde el GDP Now de nuevo de la Fed de Atlanta del segundo trimestre. Y ya en la sesión del viernes, pues fijaros como tampoco tenemos ningún dato interesante en Estados Unidos. Es verdad que hay alguna declaración de algún miembro de la Fed, del FOMC. Bueno, pues veremos a ver si acaban diciendo algo que pueda llegar a ser interesante o no y que pueda mover a los mercados. Si nos vamos ya a ese calendario de resultados económicos, pues como vais a ver ya lo más fuerte, podríamos decir, que ya ha pasado esta semana, cuando han presentado resultados a grandes tecnológicas, que son las que más pueden hacer mover al mercado, y ahora, pues fijaros cómo ya podríamos decir que esas acciones tienen un menor peso en el mercado, como por ejemplo el lunes tenemos a Berkshire Hathaway, tenemos a Palantir también, tenemos el martes a AMD, fijaros cómo si nos vamos a la sesión del miércoles tenemos Uber, Walt Disney, es decir, acciones que no van a mover tanto al mercado, tenemos Endesa también en España. El jueves tendremos en España, fijaros como ACS, Banco Sabadell, también hay que prestarle bastante atención a esos datos, sobre todo para tener en cuenta el movimiento que va a tener el IBEX 35. Y si nos vamos ya a la sesión del viernes, presentará resultados IAG, que es una de esas acciones que seguimos bastante en el canal. Por lo tanto, como ya estáis viendo, ese peso
de las acciones que presentan resultados va perdiendo bastante fuerza, por lo tanto se dejará de poner el foco ahí y a lo mejor volvemos a poner un poco el foco, yo creo que esta semana sobre todo en esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, sobre todo el discurso que puedan dar tras esa decisión de los tipos de interés. Y vamos a continuar con una de las secciones más interesantes esta semana, que es la sección de los índices. ¿Y por qué creo que es la más interesante? Pues porque, como vais a ver, ahora se ha extremado, o quizás podríamos decir al máximo, la diferencia entre lo que estamos viendo en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos vais a ver cómo parece que hemos dado continuidad a un rebote dentro de una tendencia bajista, mientras que en Europa da la sensación de que lo está haciendo muy bien, que tenemos una fortaleza impresionante y que si superamos las zonas que la marcaremos en el gráfico, lo que nos puede llegar a esperar las próximas semanas es un movimiento muy, pero que muy alcista. Por lo tanto, pues bueno, cuando la situación era muy negativa, decíamos que lo que parecía es que en Europa simplemente estamos viendo una corrección porque arrastra una tendencia alcista buenísima, mientras que en Estados Unidos decíamos, cuidado porque está profundizando dentro de una tendencia bajista, no estamos viendo un giro, sino que ya estábamos dentro de esa tendencia bajista y estábamos profundizándola, por tanto ahora parece que se está acentuando más esa diferencia, por lo tanto vamos a ver si al final Estados Unidos acaba acompañando a Europa en esas subidas tan importantes, se acaba volviendo a máximos, o si por el contrario Europa acabará acompañando a Estados Unidos en esa tendencia bajista. Vamos a verlo, yo creo que después del análisis de los índices vamos a tenerlo un poquito más claro. Fijaros cómo el IBEX 35 ha tenido una recuperación en V, de vuelta a máximos. Y la verdad que esto es una clara señal de fortaleza, una clarísima señal de fortaleza, porque en apenas 2 semanas hemos recuperado todo ese pánico que había. Y cuando se ve ese pánico y luego se recupera muy bien, la conclusión que podemos sacar de todo ello es que quizás ha sido un movimiento para hacer salir del mercado esos inversores más nerviosos para luego perdernos una recuperación muy fuerte y seguir marcando nuevos máximos crecientes y que cuando quieran entrar ya sea demasiado tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que vais a ver que eso no es lo que de momento estamos viendo en Estados Unidos. A lo mejor se acaba produciendo, es cierto, pero de momento no lo tenemos. Y como ya hemos visto en algún dato en anteriores semanas, pues es muy complicado acabar viendo unos índices europeos, por ejemplo, una clara tendencia alcista, mientras que vemos en Estados Unidos una tendencia bajista. Por lo tanto, es necesario para los índices europeos que se revierta la situación en Estados Unidos. Ahora veremos a ver qué posibilidades tenemos. En el IBEX 35, como os decía, la recuperación ha sido claramente en V. Y ahora estamos en una zona importantísima de resistencia, que los máximos que teníamos a finales de marzo, antes de comenzar las caídas más importantes. Cuando volvemos a este punto, pues bueno, podemos pensar que simplemente nos estamos recuperando muy bien y que si supera ese techo daríamos continuidad a la tendencia alcista, pero también todavía queda una probabilidad que cada vez evidentemente es más pequeña por la fortaleza que hemos visto de que estemos viendo un doble techo que forme ese techo final para toda la subida que llevamos viendo durante los últimos años. Es una probabilidad, evidentemente, que está ahí. ¿Cómo vamos a saber diferenciar una de la otra? Pues bueno, evidentemente, si ahora seguimos viendo en las próximas semanas que se mantiene al alza el IBEX 35, vamos a ver cómo al final esa posible divergencia que se estaría formando se va a romper. Eso va a ser una señal bastante positiva. Si superamos 13.500, rompemos el techo y podemos seguir manteniéndonos a alza. Eso va a ser muy, pero que muy positivo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Pues que al estar en una zona tan importante de resistencia, no sería de extrañar que acabemos viendo una corrección. Parecía que en la sesión del miércoles llegaba esa corrección, pero luego se recuperó muy bien porque el resto de índices se mantenían al alza. Por lo tanto, yo creo que todavía está pendiente una corrección desde la zona actual. ¿Dónde podríamos poner el objetivo? Pues ya lo decíamos, en los 12.800 puntos. Esa zona es clave ahora mismo. Además ahí se encuentra la media móvil de 70 sesiones y fijaros cómo lo que hemos dicho muchas veces es que cuando estamos dentro de un movimiento lateral, la media de 70 sesiones no actúa ni como soporte ni como resistencia. Ni en la caída ni en la subida vimos ningún movimiento con la media móvil de 70 sesiones, que es la línea amarilla. He añadido la verde, que es la media de 50, por lo que luego vamos a ver en los índices americanos. Por lo tanto, si ahora volviésemos hasta la media de 70 sesiones, la consolida como soporte y volvemos cerca de la zona de máximos, yo creo que superar los 13.250 aproximadamente posteriormente sería muy positivo. Pues yo creo que aquí tendríamos una señal clarísima de que vamos a seguir manteniéndonos al alza.
una señal clarísima. La ruptura de los máximos de marzo, yo creo que nos podría estar asegurando que los próximos meses van a ser muy positivos para el IBEX 35. ¿Dónde estaría el problema? Pues que la media de 70 no actúe como soporte dentro de una tendencia alcista, sino que la vuelva a perforar. ¿Por qué? Porque si la vuelve a perforar, lo que nos está marcando es que seguimos en un movimiento lateral y podemos de nuevo ver caídas importantes. Y como hemos visto que la caída ha sido muy fuerte anterior, pues se abre ese rango de movimiento. Y a lo mejor nos podríamos ir a buscar de nuevo la media de 200 sesiones. Y aquí tendríamos el riesgo de nuevo de que ahora la media 70 actúe como resistencia. Como veis, es donde está el juego ahora mismo, en que la media de 70 actúe como soporte o como resistencia. Si vemos que se acerca y actúa como soporte y vuelve a repuntar, estamos dando continuidad a la tendencia alcista. Si por el contrario vuelve a corregir, perfora la media de 70, nos marcaría que estamos por lo menos dentro de un movimiento lateral. Pero si luego vuelve a repuntar y actúa como resistencia, estaríamos dentro de una nueva tendencia bajista. Si aquí, por ejemplo, el rebote que habríamos visto a mitad de abril, hubiéramos visto que la media de 70 actúa como resistencia, diríamos, ojo, tendencia bajista, ya no vamos a volver a máximos y volveríamos a corregir. ¿Vale? Por lo tanto, tened cuidado con esas señales y yo creo que es lo que ahora mismo podemos caer en más claro y de forma más sencilla. El análisis técnico del IBEX 35. En el gráfico semanal, pues fijaros que, aun con la subida tan buena que hemos visto, tenemos alguna que otra duda. La vela semanal no cabe duda que son muy buena. Se ha recuperado muy bien tras apoyarse sobre la media móvil de 6 sesiones, pero seguimos viendo esa clara divergencia. Una clara divergencia que es muy probable que se acabe rompiendo si las siguientes semanas son alcistas. Por lo tanto, eso sería muy positivo. Volveríamos a acercarnos a la zona de 70, daría fortaleza al índice y podríamos continuar semana a semana manteniendo esa alza de nuevo porque tenemos quizás bastante recorrido al alza. Además, fijaros, una señal bastante positiva es que parece que se está produciendo un cruce, de nuevo una señal de compra en el MAC. Eso es muy bueno, eso lo vimos por aquí, fijaros anteriormente, y fue muy positivo, ¿vale? Fue muy positivo para el IBEX 35. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que acabó dejando en abril fue una vela bastante buena, una vela de recuperación, donde vimos que recuperaba todo lo perdido y se acercaba de nuevo a esos máximos a cierre que veíamos en febrero. Muy, pero que muy positivo. Veremos a ver qué acaba sucediendo este mes, porque de momento lo que parece por los cierres mensuales, aunque hay muchísima volatilidad, es que en principio estaríamos dentro de un pequeño movimiento lateral. Vamos a ver cómo finaliza este mes. Yo creo que simplemente con ver un máximo este mes en el IBEX 35 ya sería positivo. Sería positivo para pensar que este mes no vamos a ver un descalabro, pero en principio yo creo que sería bastante positivo para el índice español. Vamos a continuar con el DAX. Y fijaros cómo parecía que iba un poquito más retrasado que el IBEX 35. Veíamos cómo todavía no había superado hace un par de semanas la media de 70, pero al superarla ya ha marcado un impulso muy fuerte, ya ha vuelto muy cerca de la zona de máximos. Además, lo que vimos en la sesión del viernes puede ser bastante positivo, porque vimos que empezó abriendo, fijaros, justo por encima del gap que había dejado por aquí, dejando atrapada toda esta zona por debajo. Eso puede ser muy positivo, ¿por qué? Porque puede significar que es un gap de escape para acabar viendo subidas muy fuertes. Eso es lo más positivo que tenemos ahora mismo en el DAX. Y es una señal claramente de fortaleza. El cierre semanal, como vais a ver, ahora cuando cojamos el gráfico semanal, es muy positivo. Que nos acercamos a una zona clara de resistencia, que es donde están los máximos que llevamos en marzo. Evidentemente. ¿Podemos ver una corrección? Sí. ¿Hasta dónde? A lo mejor a buscar la zona de los 22.258. Quizás encontrarse en esa zona con la media de 70 sesiones, incluso irnos un poquito más abajo, a los 21.800. Mientras no pierda la media de 70 sesiones, podemos pensar que puede acabar dando impulso a la cotización para mantener la tendencia alcista, es decir, la misma lectura que hemos hecho en el IBEX 35, exactamente la misma. El gráfico, la verdad que se parece muchísimo. En el semanal, pues fijaros lo que os decía, la vela ha sido brutal, ha sido buenísima. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una clara divergencia, pero una divergencia que nos puede marcar, si las siguientes semanas son alcistas y se mantiene o se acerca a esa zona de 70, el RSI va a marcar una fortaleza brutal y que quizá los próximos meses sean muy alcistas, pero si por el contrario en la zona actual o incluso un poquito más arriba se frena y vemos caídas importantes, cuidado, porque aquí la lectura que tendríamos que hacer es, vale, veníamos de una clara tendencia alcista, donde hemos visto que el RSI estaba disparadísimo en zona de 80, clara fortaleza, y de repente vemos una corrección brutal, pero hombre, hemos visto anteriormente que todavía tenía mucha fuerza el RSI. Lo normal es acabar viendo un nuevo pico. Lo normal en caso de, aunque veamos
que nos vamos a una recesión económica. Lo normal es volver de nuevo a la zona de máximos porque teníamos mucha fortaleza anterior y sin querer vamos a repuntar por esa inercia, de esa fortaleza de la cotización. Podría ser lo que estamos viendo ahora, pero que en esta subida nos marcase debilidad para continuar corrigiendo posteriormente y acabar viendo caídas bastante importantes en los próximos meses. Esa es la duda que tenemos ahora mismo en algunos índices como el IBEX y el DAX. Por eso es tan importante que esta próxima semana y la siguiente rompamos máximos y sigamos manteniéndonos al alza para despejar la duda de si estamos ahora mismo en un techo en el largo plazo. Algo parecido teníamos en Estados Unidos hace unos meses, y es verdad que no habíamos visto caídas tan fuertes como la que hemos visto en Europa, pero teníamos esa sensación también de si estamos formando un techo o simplemente ha sido una pequeña corrección para mantenernos al alza. Veremos a ver, las siguientes semanas serán totalmente claves. Yo creo que incluso para el devenir de todo lo que queda del año 2025. Fijaros, en el mensual seguimos marcando muchísima fortaleza. Estamos en 78 en el RSI. Y se acerca, de hecho estamos en máximos a cierre mensual. Estamos empezando el mes, evidentemente, pero lo está haciendo muy bien. Pero que muy bien. Si nos vamos al otro lado del charco, por lo que decía al principio, la situación cambia muchísimo, sobre todo con el Dow Jones, que yo creo que es el índice más rezagado en Estados Unidos y el que deja más dudas. ¿Por qué? Lo primero, decíamos que las primeras señales negativas que debemos empezar a vigilar, que nos marcaban que podríamos estar dentro de una tendencia bajista que no fuera de una simple corrección para mantenernos al alza, era el cruce de la media de 50 con la media de 200. Fijaros que se produjo ese cruce de la línea verde con la violeta, fijaros, a mitad de abril ya se produjo, pero decíamos que, bueno, muchas veces utilizamos la media de 70 y muchas veces me preguntáis, ¿por qué utilizar la de 70 en vez de la de 50? Pues para casos como estos. ¿Por qué? Porque el movimiento de la media de 70 va más rezagado que la de 50. Y si acabamos viendo que un movimiento anterior con la media de 50 se acaba confirmando también con la de 70, le podemos dar una mayor fiabilidad. Y se ha acabado dando el cruce de la media de 70, la línea amarilla con la línea violeta, rosa, bueno, cada uno que la verá de un color diferente. Y por lo menos, de momento, no se ha revertido ese cambio. ¿Dónde está la clave? Pues quizás en superar esa zona de los 41.600, 41.700 puntos y mantenernos por encima de esa zona. Eso sería una señal muy positiva, que como vais a ver ahora en el Nasdaq y en el S&P 500 ya se ha dado. Además, esa zona, un poquito más arriba, los 41.800, coincide con ese suelo del techo que veíamos en Estados Unidos. Fijaros lo que decíamos ahora en el IBEX y en el DAX, que teníamos la sensación de que era algo que habíamos vivido en Estados Unidos hace unos meses. Fijaros cómo a finales del pasado año vimos una corrección bastante fuerte en el Dow Jones. Fijaros que vimos una corrección de máximos a mínimos ya del 7%, no tan fuerte como la que hemos visto en Europa, pero una corrección importante donde puso en riesgo la media de 70 sesiones. Vimos de nuevo una subida muy fuerte, se acercó a la zona de máximos, parecía que íbamos a continuar manteniéndonos al alza, pero nada de eso, se formó un doble techo en esa zona. Y eso marcó el comienzo de la caída más fuerte. Cuidado, no estemos viendo en Europa lo que hemos visto en Estados Unidos hace unos meses. Pero bueno, volvemos al Dow Jones. La clave es superar esa media de 70 y de 200 sesiones y revertir el cruce tanto de la media 70 como de la media de 50 sesiones. Sería muy positivo. Algo que me ha gustado bastante es el aumento del volumen que hemos tenido en la última parte de esta semana. Es muy positivo. Muy positivo. Pero la clave, como os digo, los 41.800. Si se mantiene por encima de esa zona es brutal. Porque rompería ese techo que teníamos de anterior suelo en enero y yo creo que abriría las puertas a pensar de nuevo en esa zona por encima de los 44.000 puntos, 44.000, 45.000 puntos. En el gráfico semanal, pues fijaros que decíamos, aquí lo que tenemos que vigilar es si la media de 70 actúa como resistencia o no. Y llevábamos un par de semanas o tres viendo que no conseguía superar la media de 70, pero fijaros, el cierre semanal ha sido muy bueno, ha sido por encima de la media 70, línea amarilla, que está a los 40.500. ¿Qué nos falta? Esos 42.000 puntos, 41.800, donde estaba ese suelo que veíamos a comienzos de año. ¿Por qué? Porque superarlo quizás podría romper esa tendencia de máximos y mínimos decrecientes que venimos viendo en los últimos meses. Y en el gráfico mensual teníamos la señal que yo creo que tenía una mayor importancia en los índices en Estados Unidos, que era la señal de venta que nos estaba dando el MAC.
¿Por qué es la que más importancia le doy? Porque es una señal que no suele fallar y que cuando se da anticipa caídas más importantes y que se suele dar al principio de la caída, no al final. Es decir, que no es que vaya rezagada y diga, vale, me da la señal, pero ya hemos acabado la caída. Eso no ha sido así anteriormente. Fijaros qué pasó en 2015, fijaros cómo también en el año 2018 empezamos a ver una señal de venta cuando empezamos a ver caídas importantes, justo unos meses antes. En 2019 también exactamente lo mismo, en enero. Fijaros cómo en 2022, en febrero, pasó lo mismo, empezaron a haber correcciones muy fuertes y el problema es que ahora se ha dado. De nuevo, se dio en el mes de abril ya. Y de momento no se ha revertido. ¿Cómo se va a revertir esto? ¿Puede ser una señal falsa? Sí, puede llegar a ser una falsa señal. Esto puede llegar a pasar en el mercado. Evidentemente, sí, aquí no un acierto al 100%. Pero para revertirla debemos ver un mes de mayo hiper mega alcista. Y eso significaría volver a máximos. Si volvemos a máximos, esa señal es muy probable que veamos que se revierte. Y eso va a ser muy positivo, porque cuando vemos señales que al final se revierten, podemos pensar que son trampas, que nos prepara el mercado, y al final luego viene un movimiento muy fuerte al lado contrario. Continuamos con el Nasdaq. Aquí lo venimos haciendo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido superar la media de 70 de 200 sesiones. Si cogemos el suelo que decíamos anteriormente en el Dow Jones, en el caso del Nasdaq, fijaros que se encuentra en esa zona de los 20.700. Ahora lo está haciendo muy bien. Y si supera los 20.200, yo creo que nos llevaría hasta esa zona. Y si la supera, muy probablemente nos vamos a máximos y veremos una recuperación en V. Y muy probablemente, aunque a lo mejor ahí veamos a un titubeo, un movimiento lateral, podamos ver cómo el año se va a mantener al alza. Es decir, ahora con el movimiento que estamos viendo, va ganando probabilidad ese escenario alcista, pero de momento yo diría que daría una mayor probabilidad a una tendencia bajista que de volver a esos máximos. Si supera la zona de los 20.200 y alcanza los 20.660 y no actúa como resistencia, eso cambiaría. Pero de momento vamos a ir con calma. ¿Que es una señal muy positiva? El cierre que hemos visto esta semana, sí, sin lugar a dudas. ¿Pero por qué no le doy una mayor probabilidad? Porque no ha superado ese anterior suelo que ahora va a actuar como un techo y porque hemos visto claramente cómo en abril la media de 50 perforó a la media de 200 y ahora también la media de 70. Y eso normalmente nos marca nuevas tendencias bajistas. Por lo tanto, mientras eso no se revierta, el escenario más probable sigue siendo el de la tendencia bajista. En el gráfico semanal, pues sin lugar a dudas, ha sido muy positivo el cierre que hemos visto por encima de la media de 70, la media de 50 y vamos directos a esos 20.600 puntos. Vamos directos. ¿Cuál es la pega? Pues cuidado, no se esté formando en esa zona un hombro y la cabeza y ahora formemos el segundo hombro. De ahí que sea tan importante superar los 20.600 puntos. Es totalmente clave superarlos para despejar todo este tipo de dudas en el gráfico. Vamos a ver el gráfico mensual también. Fijaros cómo la vela que vimos en abril pues era bastante positiva porque acabamos viendo un cierre prácticamente máximos y eso nos hacía pensar que este mes siga siendo positivo y ha seguido siendo positivo y estamos muy cerca de la media móvil de 6 sesiones y es muy importante porque en toda la subida veíamos cómo se mantenía siempre a cierre por encima de ella y ahora ver que se mantiene de nuevo por encima de la media de 6 sesiones puede ser muy positivo para los próximos meses. Por lo tanto, por ahí tenemos que seguir el camino. Y por último vamos a ver el SP500, que tenemos una situación muy pero que muy parecida a la que tenemos en el Nasdaq. Hemos visto cómo ha superado la media 70 y de 200 sesiones a cierre semanal. Eso es positivo, hemos visto un aumento del volumen, también es muy positivo, pero no hay que obviar que también en este caso tenemos a la media de 50 que ha cruzado claramente a la media de 200, fijaros en el 11 de abril, en esa sesión. También hemos visto como la media de 70 perforada la media de 200, aunque están muy cerquita, y todavía tenemos esa zona pendiente de los 5.780, 5.800 puntos. Lo que decíamos era que si superaba la zona de los 5.650 aproximadamente, 5.640, donde estaba la media de 70 y de 200, podríamos tener el camino libre hasta la zona de los 5.800. Es donde va a estar la clave y parece que nos podemos dirigir hasta esa zona esta semana. Pero ahí va a estar la clave. De hecho, si vemos que en esa zona se mantiene o que vemos que se mantiene por encima de ella, es probable que ese cruce de la media 50 con la media de 200 se revierta. Fijaros que ya tiene pendiente positiva de nuevo la media de 50 y eso es bueno.
El problema está en que lleguemos hasta esa zona, encontremos una clara resistencia y volvamos a corregir y perforemos la media 70 de 50 sesiones. Eso sería muy pero que muy negativo. En el gráfico semanal, pues una vela muy alcista de nuevo, igual, exactamente igual que en el Nasdaq. Ahora hay que buscar esos 5.780, 5.800 puntos. Ahí llegará la confirmación de que vamos a ir a buscar de nuevo esa zona de máximos por encima de los 6.000 puntos. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que la vela que dejó en abril es positiva simplemente por el hecho de que revirtió unas pérdidas muy importantes que habíamos visto en un par de semanas, una semana, y ahora pues vemos cómo se mantiene la alza, pero no hemos conseguido de momento superar la media móvil de 6 sesiones. Y eso puede ser la clave ahora mismo. Igual que decíamos en el Nasdaq, necesitamos mantenernos por encima de esa media móvil de 6 sesiones. Vamos a continuar con el resto de activos. Como habéis podido ver, el Bitcoin, que parecía que lo estaba empezando a hacer bastante mal porque nos habíamos ido por debajo de la media de 70 y de 200 sesiones. Fijaros cómo el rebote llegó justamente desde ese techo que teníamos marcados en 3.600 puntos y decíamos cuidado porque si no consigue ahora superar la media de 70 y de 200 sesiones, que parecía que esa media de 200 está actuando como resistencia, podemos ver nuevas caídas marcando nuevos mínimos decrecientes, pero si conseguíamos superarla, teníamos una señal bastante importante de fortaleza y que nos podría permitir mantenernos a alza. Fijaros, la superó. El suelo anterior de los 91.300 puntos no actuó como resistencia y ahora hemos vuelto hasta esa zona de los 98.000 puntos, muy cerca de los 100.000. Fijaros cómo en esa zona también podemos encontrar alguna resistencia en algún punto. A partir de ahí, vuelta a máximos. Por lo tanto, pues el Bitcoin, como podéis ver, lo está haciendo bastante bien de momento. Y si llegase esta semana la confirmación por encima de los 98.300 puntos, deberíamos poner el objetivo de nuevo en la zona de máximos. Veremos posteriormente si notamos debilidad en esa última subida para formar un techo, si por el contrario continuaremos con la tendencia alcista y ya habrá finalizado toda la corrección. Siguiente, y muy pero que muy de verdad importante, el petróleo. Fijaros cómo hemos visto en los índices que han conseguido mantenerse al alza porque quizás, pues bueno, esa recesión parece que pues a lo mejor se puede llegar a evitar o que no va a ser muy importante, pero fijaros cómo el precio del petróleo no nos está diciendo lo mismo y estamos en zonas muy preocupantes, en zona en la que si vemos el petróleo quizás nos está marcando que podemos llegar a ver una recesión económica y no hemos visto una recuperación tan clara. ¿Por qué? Porque cuando se prevé que el consumo se reduzca en los próximos meses, la demanda de petróleo cae y hace que caiga su precio, como estamos viendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Además, fijaros el aumento del volumen también, las caídas que hemos visto esta semana. Eso de verdad que es preocupante que no hayamos visto que el petróleo también se recupera, haciéndonos pensar que también la demanda se va a recuperar. Y el oro, ya lo decíamos la semana pasada, fijaros que si cogíamos un gráfico mensual, decíamos cuidado con la vela, aunque parezca positiva, porque estamos cerrando por encima de la banda superior de Bollinger, es una vela de indecisión que nos puede marcar un techo en el gráfico. Fijaros como el gráfico semanal decíamos, cuidado, esta vela es muy negativa, nos puede marcar un techo, y esta semana hemos visto una corrección. Lo positivo que fijaros ha llegado hasta la media móvil de 6 sesiones y se ha mantenido sobre ella, lo vimos también en febrero y luego continuó con el impulso. ¿Qué necesitamos ahora? Pues que fijaros desde la banda media de Bollinger, donde estamos ahora mismo, consigamos revertir las caídas de esta semana y sigamos manteniéndonos a alza. Si la pierde ya va a marcar que hemos visto un techo quizás para las próximas semanas o meses, pues en principio no. Yo creo que podemos continuar con la corrección, incluso irnos a buscar la zona de los 3.000, 3.050 dólares en el petróleo y mantener la tendencia alcista, que es donde estaría la media de 70 sesiones. Ya hemos visto anteriormente movimientos así. Fijaros cómo la media de 50 actúa muy bien en el oro. Está a los 3.100, por lo tanto ese rango entre los 3.100 y 3.050 es donde podemos poner el límite para pensar que si lo perfora pues podemos dar lugar a un movimiento lateral que ponga fin a toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses y ahora quizás veamos durante unas semanas o meses un movimiento de consolidación por lo menos. Y el VIX, pues la verdad que fijaros, se ha ido de nuevo relajando, se ha mantenido a cierre por debajo de la media 70 y eso es positivo. Nos hemos ido a cerrar el gap que teníamos a principios de abril cuando comenzaron esas turbulencias en el mercado y repuntó con tanta fuerza el VIX, pero fijaros cómo de momento podemos pensar que se mantiene la tendencia alcista, que es lo verdaderamente preocupante en el VIX, que vemos cómo
con el paso de las semanas y los meses, ya desde febrero se mantiene la tendencia alcista de máximos y mínimos decrecientes. Sobre todo los mínimos crecientes es donde debemos de poner el foco, y mientras no perfore la media de 200 sesiones que está en la zona de 20, pues yo mantendría todavía alerta mi cartera, pensando que a lo mejor podemos ver de nuevo alguna que otra turbulencia. Pero de momento sí que es verdad que va por el camino de que quizás se relaje esa tensión que hay en el mercado y eso apoya a que sigamos viendo subidas en el mercado. Pero todavía no le daría una probabilidad muy alta a pensar que ya hemos llegado a la calma. Así que, conclusiones, pues yo creo que son muy pero que muy claras. En Europa, como veníamos de una tendencia alcista, la recuperación ha sido nube, ya estamos otra vez en esos máximos. Y en Estados Unidos, sin embargo, el Dow Jones va bastante más rezagado que el Nasdaq y el S&P 500. No tenemos ninguna señal evidente que nos diga que se ha roto la tendencia bajista que llevamos viendo en los últimos meses. Sin embargo, el Nasdaq y el S&P, al ver que el cierre semanal ha estado por encima de la media 70, yo creo que eso es positivo. Necesitamos la confirmación, ver que se mantiene por encima de ella, que ahora actúa como soporte y que podemos dar continuidad a la subida para volver a la zona de máximos, y quizás pues que todo esto haya quedado en un susto. Va ganando probabilidad ese escenario, pero como os he dicho antes, todavía no se han revertido las señales negativas más importantes, y mientras eso no se revierta, el escenario más probable, en mi opinión, sigue siendo que estemos en una tendencia bajista y que de momento simplemente sea un rebote técnico lo que estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos. ¿Que en Europa nos hemos ido a máximo? Sí. ¿Por qué? Porque estábamos en una buenísima tendencia alcista y justamente cuando llegó la caída estábamos en el techo de esa tendencia alcista, no como en Estados Unidos, que ya veníamos arrastrando una tendencia bajista durante los últimos meses. Y bien, vamos a continuar con la sección de sugerencias. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Grifols. Fijaros cómo la zona por encima de los 7 euros, 7,30, 7,40 es la que ha actuado como soporte, muy cerca de ese suelo que teníamos en el primer trimestre del pasado año. Ahora hemos visto un rebote, pero puede que sea un simple rebote. ¿Qué debemos vigilar ahora? La media de 70. Fijaros cómo cuando vimos también la caída a finales del pasado año, luego volvió hasta esa media móvil, actuó como resistencia y continuó corrigiendo. Si ahora viésemos que se va a estrellar de nuevo y no consigue superarla, podríamos volver a buscar los mínimos que veíamos en abril. Si por el contrario consigue superarla, estaríamos en un movimiento como el que vimos en febrero, y eso podría marcar que podemos ver un impulso importante donde estaría el siguiente objetivo en la zona de los 9,70 e incluso volver a la zona de máximos que teníamos en marzo. Pero de momento no tenemos esa señal positiva, que sería superar la media de 70 sesiones que está a los 8,84. Vamos a seguir con Inditex, que también en este caso se acerca más en el gráfico a lo que hemos visto en Estados Unidos que a lo que vemos en Europa, porque ya arrastraba una tendencia bajista desde mediados de febrero. Habíamos perdido la media 70, la media 200, eso era muy negativo, no la habíamos perdido en toda la tendencia alcista, y ahora el rebote ha llegado simplemente hasta esa zona. El cierre se ha mantenido, se cierra semanal por encima de la media móvil de 70 y de 200 sesiones, pero cuidado porque hemos visto ese cruce de la media 50 con la de 200, eso es negativo, y necesitamos ahora la consolidación por encima de la zona de los 48 euros. De hecho, superar los 49 es cuando ya nos confirmaría que ponemos fin a toda la corrección y podemos buscar los máximos que veíamos antes de la caída que veíamos en febrero. Mientras tanto, cuidado porque puede ser un simple rebote. OHL, fijaros, el soporte, los 0,27 aproximadamente, actuó como soporte y volvió a repuntar. El problema es que esta semana no me está gustando demasiado lo que está haciendo. De hecho, fijaros como el cierre ha sido bastante negativo, pero bueno, se mantiene sobre ese soporte también que llevamos formando en movimiento lateral durante las últimas semanas, en la zona de los 0,299, 0,30 aproximadamente. Es una zona en la cual podemos volver a rebotar de nuevo. Si superase los 0,367, que es donde está la media de 200 y de 70 sesiones, sería muy positivo. Podríamos ver de nuevo un impulso importante. Quizás buscar la zona 0,44, 0,40 sería interesante. Hay un rebote. Mientras tanto, cuidado porque puede estar atrapada la cotización de OHL ahora mismo en un movimiento lateral. Farmamar, pues fijaros que, bueno, en principio la corrección parece que no ha sido, podríamos decir, demasiado preocupante, y lo que tiene que actuar como soporte, que era la zona de los 69,5 y la media de 200, está actuando como tal. De hecho, parece que hemos visto ahí un doble suelo. ¿Cuál es el problema? Que está atrapado entre esa media de 200 y fijaros la media de 70, que ahora mismo está en los 81,46. Si acabamos viendo una ruptura por arriba, pues yo creo que ahí podríamos empezar a pensar en los máximos de nuevo.
Tenemos una resistencia también, fijaros, en la zona 83, 85, 84, pero yo creo que superar la media de 70 ya sería positivo para pensar de nuevo en los máximos. Y si por el contrario perdiese la media de 200 sesiones, pues yo creo que empezaría a confirmar que estamos dentro de una tendencia bajista. Repsol, pues fijaros que ha visto el rebote que valorábamos. ¿Por qué? Porque al perder la zona de soporte, los 10.95, se fue hasta los 9.85 aproximadamente, hasta ahí rebotó, pero es un simple rebote. ¿Por qué? Porque el techo, los 10.95, que era anterior suelo, no lo ha conseguido superar a cierre semanal. De hecho, ahí hemos visto que de nuevo ha entrado la oferta y tampoco ha conseguido recuperar la media móvil de 70 sesiones. Ya sabéis lo que hemos comentado en los últimos meses. El escenario en Repsol era acabar viendo un último repunte que puede ser el que hayamos visto por aquí, fijaros, entre finales del pasado año y el mes de febrero, y que ahora nos acerquemos a un escenario más negativo. Ese escenario ganaría más probabilidad mientras no consigamos revertir la situación actual, no superemos los 10.95, incluso los 11.55. Ahí, superando los 11.55, sí que podríamos pensar un nuevo impulso bastante fuerte. Mientras tanto, está activado el escenario más negativo en su cotización. Solaria, pues el cierre semanal ha sido malísimo. Ha sido muy malo, con mucho volumen, de vuelta a ese suelo que formamos a principios de abril, cuando vimos esas caídas más importantes, alrededor de los 6,20, 6,30, y ahora quizás lo que debemos pensar en su cotización es si se va a formar un nuevo mínimo decreciente, si quizás formamos alguna divergencia interesante para desde la cual ver un rebote más importante. Como la seguimos en los análisis diarios, estaremos pendientes para detectar un movimiento así, quizás pescar un rebote en el gráfico. La cotización de AMD, pues fijaros que teníamos una clara directriz bajista. En el rebote que hemos visto ahora parece que la ha roto, pero eso ya lo hemos visto anteriormente y cuando sucede nos vamos a buscar la media de 70. Ahora parece que se ha estancado la cotización en los $100. Está en los 103, la media de 70, por lo tanto tampoco tendría mucho más recorrido al alza. Ya lo sabéis, también la seguimos muy a menudo. Mientras no supere la media de 70 sesiones, podríamos pensar que se mantiene claramente la tendencia bajista. ¿Qué sería positivo? Buscar la media de 70. En los 103 quizás ver una corrección que actúe como soporte la directriz bajista y a partir de ahí volver a repuntar. Y en este punto tendríamos una señal muy positiva. Mientras tanto, claramente tendencia bajista la cotización de AMD. Vamos a seguir con Nike, que es una de las acciones de las que más se ha hablado últimamente, porque quizás podríamos estar en un suelo bastante importante. Ha visto un rebote muy bueno. Desde la zona de mínimos, fijaros, los mínimos que veíamos a mitad de abril hasta la zona actual ha rebotado un 12%, un rebote bastante interesante. Ahora parece que está atrapado en un movimiento lateral entre los 59,50 y la zona de los 52. Si supera la parte alta, yo creo que nos podríamos ir a buscar los 64, donde podría encontrarse con la media de 70 sesiones, pero eso no cambiaría nada de la tendencia bajista actual. Y si nos vamos a buscar la zona de 52 y la perforamos, pues evidentemente daríamos continuidad a la tendencia bajista. Así que es verdad que ahí, si llega a suceder, deberíamos buscar quizás alguna divergencia, porque el RSI, fijaros, en abril estuvo en la zona de 18, fijaros, y eso nos va a marcar que quizás en esas últimas caídas, si llegan ahora, pues se forma una divergencia para formar un suelo bastante interesante. Y la última de las acciones es Tesla, que parece que también está atrapada en un movimiento lateral dentro del rebote que hemos visto. No le pasó demasiada factura el tema de los aranceles. Ya habíamos visto una caída importante en los últimos meses y ahora estamos atrapados ahí entre la media de 70 y 200 sesiones. Fijaros que está justamente donde vimos el cierre, la sesión del viernes, los 287 y la zona de los 217. Si consiguiéramos superar la zona actual y mantenernos por encima de los 300, creo que sería muy positivo y nos podríamos ir a buscar la zona de los 370. Tendríamos un buen rango de movimiento al alza. Pero si por el contrario no consigue superarla, cuidado porque estaría consolidando como resistencia esas dos medias móviles y eso nos diría que estamos en una tendencia bajista y que podemos perforar el suelo del movimiento lateral que llevamos viendo desde mitad de marzo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo del resumen semanal de esta semana. Las conclusiones que podemos sacar, pues bueno, que si la semana pasada decíamos que recuperábamos el punto de partida después de esas turbulencias a principios de abril, pues ahora se ha seguido manteniendo lo que veníamos viendo anteriormente. En Europa nos acercamos a la zona de máximos, ahora queda la duda de si estaremos formando un techo o no, ya lo sabéis, desde la zona actual no sería descartable ver una corrección, pero que puede ser una simple corrección para
ver que coge impulso y mantenerse al alza, eso sería muy positivo. Mientras que en Estados Unidos, pues bueno, en algunos índices vemos señales positivas, pero cuidado con ese cruce de la media de 50 con la de 200, que es muy negativo, y esa señal de venta del MAC en los gráficos mensuales, que normalmente no falla y que nos anticipa que viene una corrección larga e importante en los mercados. ¿Puede ser que se revierta esa situación? Sí, pero hasta que no pasen un par de semanas o 3 y veamos si se consigue revertir, debemos estar con totalmente las señales de alerta activadas. Así que cuidado con ser excesivamente optimistas. Hay que tener en cuenta que se ha estado vendiendo quizás desde finales del pasado año que con la llegada de Trump todo iba a ser positivo y nos acabaron dando un castañazo importante, sobre todo quien estuviese invertido desde principios de año en Estados Unidos. Hemos visto caídas muy fuertes, una tendencia bajista clara en los últimos meses. Ahora, pues que parecía que la situación se ponía muy negativa, hemos visto un rebote muy importante, pero cuidado también porque en ese rebote se ha empezado a ver que quien está entrando, quien se ha mantenido y quien no ha vendido es el inversor pequeño, que sigue viéndolo como grandes oportunidades de compra. Cuidado con eso, ¿vale? Porque normalmente cuando se ve que algo claramente es una gran oportunidad de compra, suele ser una mala señal. Así que creo que la clave para evitar todo el ruido y todas las conclusiones que se puedan sacar en falso, vamos a irnos al análisis técnico de esas señales clave que nos han dado negativas los índices en Estados Unidos y vamos a ver si se acaban revirtiendo. Así que nada, con esto finalizamos el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Como siempre os recuerdo que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes nos vemos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.